¿Por qué se venden tantos clásicos de la literatura? O sea, siglo XXI, unos índices de publicación altísimos cada año, hay más editoriales que nunca, más que en otra época, la globalización que te permite leer a autores de cualquier parte del planeta, luego es más que en ninguna otra época. Además aparecen, bueno, pues mucha gente que se autopublica. Luego está el eterno dilema que aparece en las noticias, ¿no? De que tanto internet como las pantallas, como las plataformas, como las redes sociales van a hacer que la gente cada vez lea menos, que ya os digo, fake news. Con todo eso, ¿cómo es que se vende tanto clásico a diario? Os voy a contar mi experiencia en la Casa del Libro de Sevilla, su principal sede. ¿Y por qué pasa esto? Los motivos en los que yo veo por lo que se venden a diario tantísimos clásicos hasta llegar a que prácticamente haya ejemplares agotados. Así que vamos a reflexionar sobre ello. Mapa desbloqueado. Extensión. Las letras. Claro, y luego están las reacciones de los clientes indignados, eso a mí me encanta, que es cuando te vienen y te dicen, pero ¿cómo no vas a tener nada de Balzac? ¿No tienes esto de Dickens? ¿No tenéis más de las hermanas Brontë? Y yo siempre les doy la misma respuesta, es que los clásicos se venden todos los días. Y eso no parece conformarles. Yo veo que vienen como con dos actitudes diferentes. Una, la que cree que los clásicos son solamente para el ámbito académico. ¿Quién se va a leer un clásico si no te obliga? La segunda mentalidad es, este os va a encantar, el explorador. Yo lo veo como una especie de Indiana Jones que cree que ha descubierto una especie de tumba olvidada en el tiempo y esa tumba se llama a lo mejor el Quijote o ya no digamos la Odisea y viene y te lo propone, te dice, oye, necesito este libro. Entonces cuando tú le dices que sí, que por supuesto lo tienes y que lo tienes incluso en varias editoriales, que cuál prefiere y tal, ellos se quedan primero en shock y luego desilusionados, como diciendo, que no es un reto conseguir ese clásico. Yo creo que todo esto parte de una creencia infundada que es, bueno, que los clásicos, de nuevo, no se leen o los clásicos no suelen importar en el día a día y siempre volvemos a lo mismo, los clásicos se venden a diario. Y los clásicos son vitales y son clásicos por algo. Vamos a ver en este vídeo por qué son clásicos. Pero obviamente no es porque sean aburridos o sean tochos o sean de otro tiempo, sino porque tienen cosas que contarnos aún a día de hoy. Y entonces, por lo tanto, están dentro de esa lista. Así que yo lo siento por los clientes indignados, pero los clásicos se venden todos los días. Pero antes de la lista de motivos por los que se venden los clásicos, creo que es legítimo preguntarse, ¿hay una serie de requisitos? ¿Hay un criterio universal para que un clásico sea un clásico? ¿Qué es un clásico? ¿Los libros de Arguiñano, por mucho que vendan, son clásicos o serán clásicos algún día? Ya te digo yo que no. Pero vamos a ver esos requisitos o elementos más o menos consensuados, ¿vale? Para los que cogemos una obra y decimos, esto ya se puede considerar un clásico, ¿no? Y así ya lo tenemos más claro. Vamos allá. Primer requisito, la prueba del tiempo. Tiene que ser una obra relevante mucho después de su publicación. Y estoy pensando yo que si también es durante la vida del autor, mejor que mejor para el autor. Mira, me vengo aquí con mi gaviota, mi nueva amiga, para hablar del segundo punto, que es causar impacto en los lectores. Y aquí hay mucha división, porque te dicen que causa impacto en los lectores futuros, los que vienen después, ulteriores, pero también en los contemporáneos. Y hay muchos clásicos que no fueron comprendidos en su época y que no tuvieron ningún tipo de impacto, ella está de acuerdo, impacto en los contemporáneos. Y luego las generaciones futuras fueron los que comprendieron su obra. Por lo tanto, ese requisito es difícil, pero también se tiene que dar, que influya en los lectores de otras generaciones. ¿Tú qué opinas? Punto número 3, contribuir al curso de la literatura. Yo añadiría de la cultura en general.
Esto tiene que ser, bueno, pues ya sea por su estilo, la forma, ¿no?, en la que está escrita la obra, por el contenido, la temática que toca, una revelación que causa sobre un determinado momento histórico y que hace que la sociedad reflexione sobre ese tema, ¿no?, lo saque, lo ponga sobre la mesa y haga cambios. Bien, pues ese punto también es vital para ser considerado como un clásico de la literatura. Mucha literatura, pero poco se está hablando del pedazo día que hace, ¿eh? El pedazo día que hace. Vamos. Un cuarto punto será tener significancia histórica. Esto está muy relacionado con el anterior y significa como que, bueno, que dejes un pozo y que puedan usar tu obra como referencia, ¿no?, para tiempos posteriores. Eso pasó mucho con Kafka, ¿no? Y además el adjetivo luego creado como kafkiano y cómo se modificó, ¿no?, su visión para referirnos a cosas sobre la propia historia o el propio derecho. Por cierto, nota al pie de página. Dentro de los clásicos, claro, hay muchísimos estilos diferentes, hay muchísima hondura o superficialidad en sus temas, hay mucha influencia, varía mucho, no son ciencias exactas, ¿vale? O sea, no hay criterios objetivos, por lo tanto, hay muchos tipos de clásicos, así que no os asustáis si veis o os acercáis a un tipo de clásico y no es el vuestro. Pero por ahí van los tiros. Y yo añadiría como un último requisito, por desgracia, que el autor o la autora debe estar muerto, obviamente, para ser considerado un clásico. Si no es literatura contemporánea, no hay esa definición. Y ahora voy a hacer la diferencia, voy a hacer la diferenciación que dicen algunos escritores y algunos estudiosos sobre los diferentes tipos de clásicos que hay, ya por lo menos por tener la idea completa. Bueno, y hay como una especie de clasificación entonces de clásicos, ¿no? Al parecer está el clásico antiguo, ahí meteríamos la Odisea, prácticamente hasta el siglo V. Luego, a partir del V hasta el siglo XIV, digamos, estaría lo que consideramos como clásico medieval. Luego, a partir del XV, hay lo que a mí me hace mucha gracia, el clásico a secas. O sea, se acabó aquí la imaginación para ponerle etiqueta. Y el clásico, ese clásico normal, digamos, sería desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Luego, a partir de finales del XIX a los años 70 del siglo XX sería el clásico moderno y luego a partir literatura contemporánea. Por eso Arguiñano todavía no va a ser clásico, tiene que pasar tiempo, todavía es muy reciente, y por eso Kafka sí que lo es. Solo por eso, seguro. Y vale, ahora que al menos yo lo tengo un poquito más claro, no sé tú, qué es un clásico, vamos a ver los motivos por los que se sigue vendiendo todos los días y así respondemos a ese cliente indignado que no entiende cómo se venden tantos clásicos hoy día. Vale, voy a listar las razones por las que se siguen vendiendo clásicos de la literatura en pleno siglo XXI. Me está quedando un capítulo lleno de listas, ¿eh? Mi parte Hermione Granger está muy contenta, la verdad. Aquí yo voy a tirar de chuleta porque no quería que se me escapara nada. Motivo número 1 por el que se venden tantos clásicos, lo académico. En parte los clientes tienen razón. Siguen pidiendo muchos clásicos a la hora de leer en colegio, instituto, universidad, y está bien que así sea, ¿no? Porque hay que estudiarlo. Entonces es una puerta de entrada a los clásicos que hay que tener en cuenta también por lo que se vende a día de hoy. El segundo tema yo diría que son las temáticas y los estilos. Porque, a ver, los clásicos están ahí, como he dicho antes, no por nada, no por casualidad, no por concesión de alguien, sino porque son la maldita leche. O sea, porque son muy interesantes, son muy entretenidos y han apasionado a muchísimos lectores a lo largo de generaciones. Por lo tanto, es otra razón buena a tener en cuenta. El tercer motivo es el reencuentro. Esto pasa mucho. A lo mejor lo leíste en su día, seguramente obligado, no conectaste, y ahora quieres volver a conectar con esa obra, quieres redescubrirla y ahora te parece una maravilla y algo que nunca habías imaginado. Ese es un tercer motivo por el que la gente se sigue comprando clásicos. A lo mejor te deslumbra la obra de un autor o autora y ahora quieres leer todo lo de ese autor o autora. Un cuarto motivo es muy fácil, son los regalos.
sabes que es algo que va a funcionar, sabes que es algo que a la gente le va a gustar, que hay muchísimas ediciones especiales, centenarias, ilustradas, bilingües, hay de todo. Entonces, por lo tanto, es normal que la gente opte por un clásico a la hora de hacer un regalo. El quinto motivo, y en este he caído yo varias veces, son los clubes de lectura. Los clubes de lectura están encabezados por alguien que se presupone que maneja bastante y lo que va proponiendo obras. Entonces, si esas obras son clásicos de la literatura, pues todos salen ganando, es una excusa para conocerlo y para abrir esas puertas a esos universos que todavía no habías descubierto. El sexto motivo es la mera curiosidad. O sea, y eso yo creo que es lo que más me he encontrado allí en la librería vendiendo libros, porque era como la curiosidad y las ganas de culturizarte, vamos a llamarlo así, porque es como, vale, esta obra, muchos escritores que he leído hacen referencias a esta obra, no la he leído, no sé muy bien por qué, quiero saber qué pasa ahí, quiero enterarme de la historia y cómo está hecho. Entonces, por lo tanto, es un gran motivo, un motivo noble, la curiosidad para conocer a los autores y por lo tanto otro motivo por lo que la gente lo siga comprando. Y por último, y esto sé que es para un nicho muy específico, pero bueno, a mí me implica y creo que a mucha gente también, para ser mejor escritor. Es, yo diría, un requisito no tanto como obligatorio desde fuera, sino interno, un must en vez de un have to, el tener que leer a escritores buenos, a obras buenas. ¿Para qué? Porque para alimentarte, o sea, es lo mismo que un deportista de élite necesita tener una alimentación adecuada y óptima para poder producir y generar mejores esfuerzos y mejores niveles de eficacia, pues un escritor es igual, necesita leer a buenas obras para nutrirse y escribir mejor. Hay mucha polémica porque hay mucha gente que opina que hay que leer de todo y luego ya tú escribirás como te salga. Pero otra gente, por ejemplo, cuando está en etapa de escribir una novela, prefieren no leer o no leer nada malo, ¿vale? Tipo bestseller y tal, porque entienden que ellos buscan otra cosa. Es algo a tener en cuenta. Pues eso es todo, amigos, ya está, ya tenéis bastante motivo para leerte a los clásicos. Yo me voy a ir aquí ya a la playita, obviamente, que para algo he venido a Cádiz, pero bueno, tenéis muchísimos motivos para comprar los clásicos, para descubrirlos, darle una oportunidad, regalarlo y bueno, intentar explorar todos esos universos que si son clásicos es por buenos motivos, siempre. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Mapa desbloqueado.